Me da mucho gusto tener acá de vuelta, segunda vez en el instituto, a John Van der Mier. Tal vez muchos ya lo conocen y conocen su trabajo, pero voy a mencionar brevemente algunas de las cosas que ha trabajado. John es profesor de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Michigan. Hace investigaciones en aspectos teóricos y prácticos sobre ecología tropical y agroecología, en particular en agroecosistemas de café en Chiapas. Pero además he trabajado mucho, más allá de la academia, en iniciativas como Ciencia para el Pueblo y la Iniciativa de Sistemas Alimentarios Sostenibles de la Universidad de Michigan. Es autor de numerosos libros de referencia en ecología y agroecología. Entre algunos de los más recientes está Nature's Matrix, Linking Agriculture, Conservation and Food Sovereignty, The Ecology of Our Ecosystems, y más recientemente, Ecological Complexity and Agroecology. Estos últimos los publicó en coautoría con Nivel Perfecto, que mañana va a dar una charla en el CEICH, a esta misma hora, pues pero también está por ahí. Entonces, bueno, yo pues, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariana y muchas gracias a ustedes para venir. Siempre es un placer para visitar y compartir con ustedes algunos de los trabajos que estamos haciendo. ¿Cómo está mi voz atrás? ¿Puedo oírme bien? Sí. Entonces voy a empezar con ese artículo. Este artículo fue publicado en 1975, hace tiempo, ¿verdad? Cuando fue publicado, algunos aspectos no lineales de competencia entre tres especies. Fue publicado en ese momento estaba básicamente ignorado por la comunidad de ecólogos, ¿verdad? Y básicamente lo que dijo es que si tienes una especie A que está bastante, elimina B por competencia, pero B elimina C por competencia, pero C elimina A de competencia, es lo que se llama un bucle intransitivo, o sea, transitivo hubiese sido que A contra B contra C y A contra C también, ¿verdad? Como una línea, así. Pero intransitivo dice que A contra B, B contra C, C contra A. Y eso fue un artículo basado en las ecuaciones clásicas de Volterra, ¿verdad? Y era una sorpresa para algunas personas como yo, por ejemplo, que conocía las ecuaciones y tiene un amor para esas ecuaciones. Pero hace 2 años fue publicado este artículo en 2015, competencia intransitivo, o sea, bucles intransitivos y competencia es donde quiera en comunidades de plantas y mantiene la riqueza de especies de la planta. Este artículo tal vez fue un poco exagerado, pero la idea es básicamente correcto, creo, ¿verdad? Eso está basado en datos, o sea, es un artículo empírico, ¿verdad? Que dice que eso es la verdad. Entonces, parece que hay un acuerdo que está creciendo entre los ecólogos en el mundo que bucles intransitivos son bastante importantes, por lo menos en comunidades de competencia. ¿Y qué quieren decir sobre comunidades que incluye depredadores? Bueno, en un lado, depredadores son consumidores de recursos, entonces siempre están en competencia, entonces la pregunta no tiene sentido. Solamente tiene consumidor, recurso, y puede estar arreglado para estar como esto, ¿verdad? Pero solamente con un depredador y una presa, tal vez podemos decir algo sobre su dinámica que está relacionado a bucles intransitivos. Ahora, primero voy a decir algo sobre las teorías básicas de depredación, depredador y presa. Si tú tienes una gráfica en espacio de la densidad de la presa y la densidad del depredador, ¿verdad? Lo que tiene, eso es el isoclino del depredador, de presa, significa que bajo esta línea la presa va a subir y arriba de esa línea va a bajar la presa, ¿verdad? Ahora podemos posicionar el isoclino del depredador en varios sitios. Por ejemplo, si está posicionado aquí,
el resultado es que todo el sistema va a llegar aquí, que es la capacidad de carga de la presa y cero del depredador. O sea, en esta posición, el resultado del sistema es el depredador desaparece del sistema y la presa llega a su capacidad de carga. O en cambio, si pongamos el isoclino del depredador en esta posición, todo depredador y presa va a oscilar, pero eventualmente llegar a un punto estable, donde los dos, depredador y presa, va a coexistir siempre, ¿verdad? O la tercera posibilidad, y podemos ponerlo aquí, a la izquierda del pico del isoclino de presa, y en este caso vas a tener oscilaciones que está expandiendo hasta el punto, o sea, oscilaciones que va así, ¿verdad? Hasta el punto de que la presa va a llegar a cero, y después de la presa de llegar a cero, el depredador va a desaparecer porque no tiene nada de comer, ¿verdad? Esas son las tres posibilidades de la teoría clásica de depredación, ¿verdad? O sea, el depredador no puede encontrar suficiente presa, entonces muere y queda solamente la presa en su capacidad de carga, aquí es el punto, o balance entre el depredador y presa, oscilando a un equilibrio estable entre los dos, aquí, o depredador sobreexplotador, dirigiendo la presa hacia la extinción y después muriendo por falta de comida. Esos son los tres de lo que pasa de la teoría clásica, ¿verdad? Ahora hay un experimento clásico que quiero presentar. Este experimento fue en 1954 por Huffaker, publicado en la revista Hilgardia. Todo el mundo conoce Hilgardia, ¿verdad? Sí, tampoco. Pues, en ese experimento que fue bien clásico, bien importante en ecología, ¿verdad? Él tenía naranjas aquí, y en esta parte de la naranja aquí tenía parafin, para que los animales no puedan llegar. En esta parte arriba, aquí está expuesto, entonces crece un hongo allí, y lo que comen el hongo es un ácaro, y encima del ácaro había un depredador de este ácaro. Entonces, dos especies, una presa, el ácaro, y un depredador, el ácaro también. ¿Verdad? Entonces, ¿acuerdan? Ese es algunos de los resultados. ¿Puedes ver eso? Es un poco oscuro, creo, pero eso es la densidad de depredador o presa, y lo que pueden ver aquí sobre el tiempo, lo que pasa es la presa sube y llega al depredador para subir aquí arriba, y la presa baja hasta cero, el depredador baja hasta cero también, ¿verdad? Que corresponde básicamente a este resultado de la teoría clásica, ¿verdad? Y básicamente ese pasó porque eso está bastante aislado, ¿verdad? Ahora, lo que pueden ver en lo que hizo Huffaker, y eso fue el propósito del experimento, en vez de tener una naranja aquí, esta parte aquí es solamente para muestrear los ácaros, ¿verdad? Para indicar los diferentes sectores, para hacer conteos de los diferentes individuos, ¿verdad? Pero si en vez de solamente este individuo aquí tiene un arreglo así, con montones de naranjas, ¿verdad? Con el mismo arreglo, pero los ácaros ahora pueden migrar desde una naranja a otra naranja, ¿ok? Cuando puse en este arreglo, en vez de tener solamente con cero a presa y depredador a cero, ¿verdad? En vez de eso, eso es lo que pasó. O sea, él tenía las oscilaciones clásicas del depredador y presa, por lo menos para 3 diferentes ciclos. Ahora es bastante importante este artículo, creo yo, y va a dirigir más o menos la teoría que desarrolló y yo y Douglas Jackson desarrollamos recientemente, ¿verdad? Y aquí, regresa a esta gráfica aquí, tú puedes ver que, no te olvides que esta gráfica es para una naranja,
esta gráfica es para los naranjas en el espacio aquí, ¿verdad? El espacio aquí. Entonces, de esta gráfica, miren, empieza aquí con nada, ¿verdad? Vacío, un naranja vacío. Después migra una presa aquí. Después, una presa de depredador. Y después vacío, ¿verdad? Entonces, eso es un ciclo. El ciclo es nada o vacío, presa y depredador y vacío. ¿Ok? Entonces, esto es, para resumirlo básicamente, sitio vacío, presa solamente, presa y depredador, sitio vacío, presa solamente, presa y depredador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un bucle intransitivo. Exactamente como teníamos antes, pero es un bucle intransitivo. Entonces, con este bucle intransitivo podemos esperar una oscilación continua, ¿verdad? Si miramos solamente una naranja, eso es lo que vamos a tener. Entonces, sitio vacío, presa solamente, presa depredador. Probablemente algunos de ustedes, tal vez todo el mundo, conoce eso como rock, scissors, paper en inglés, o tijeras, piedra, papel en español. Okay, eso es un bucle intransitivo que todo el mundo desde chiquito conoce este arreglo. Es un arreglo, voy a decir aquí que es un arreglo que es un base de algunos comportamientos bastante complejos. Entonces, en adición a este aspecto de competencia y bucles intransitivos, si consideramos un depredador presa en espacio, y voy a clarificar eso en un momento, ¿verdad? Tenemos también un bucle intransitivo. Ok, ¿qué significa esto? Acordando este arreglo aquí, lo que esperamos, vacío, presa, depredador, presa, eso es lo que tenemos. Y voy a enfatizar que lo que tenemos aquí son tres variables, ¿verdad? Y los variables son los sitios, un sitio con nada, un sitio con presa, un sitio con depredador y presa y un sitio con nada, ¿verdad? Esos son los tres variables y biológicamente podemos pensar en lo que tenemos como los parámetros del sistema. Hay tres parámetros también. Tenemos la tasa o la probabilidad, si quieres, de la presa depredador regresa al sistema hasta el sitio vacío, tasa de consumo del depredador y también dos otros parámetros, tasa de migración de la presa y tasa de migración del depredador, ¿verdad? Esos dos parámetros obviamente no tienen ningún sentido si no estamos hablando sobre un sistema que está en espacio así, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso. Ahora vamos a tratar de aplicar esta idea a un sistema real, a un sistema no real de actuar, ¿verdad? Esa es parte del sistema en donde trabajamos en México, en Chiapas, en Finca Herlando, en el Soconusco de Chiapas. Aquí está, no sé si pueden verlo bien, pero creo esos dos organismos, y aquí son escamas. Para ustedes que no saben qué son escamas, son insectos que tienen pico aquí y con un pico en la planta y chupe el jugo de la planta, ¿verdad? Son plagas a veces bastante importantes. Aquí son sus hijos que están dispersados por viento. Y lo que tenemos aquí, entonces tenemos una planta de café que no tiene nada, pero los hijos llegan por viento a la planta y tenemos una planta entonces con escamas, pero no rápidamente, de vez en cuando, depende de una probabilidad, viene este parasitoide con un huevo adentro del cuerpo aquí, y tú puedes ver aquí una larva del parasitoide adentro del cuerpo de este escama, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sitio vacío, sitio con presa y sitio con presa y depredador, ¿verdad? Y rápidamente eso va a regresar al sitio vacío, ¿verdad? Entonces tenemos este arreglo básicamente con el sistema de verdad que existe en café. Entonces hicimos un modelo bastante sencillo sobre eso, un modelo ¿cómo se llama?
autónomo celular, ¿verdad? Tengo que quitar eso ahora. Calor. Entonces hicimos un modelo donde un sitio tenía 8 sitios alrededor, ¿verdad? Y la regla fue que si tiene presa en ese sitio aquí, hay algunos otros componentes, tú sabes, probabilidades y todo eso, pero efectivamente este sitio va a recibir una presa si hay presos alrededor, ¿verdad? Si es un sitio con presa, si hay depredadores alrededor, vas a recibir el depredador, y tiene depredador presa, va a llegar a ser 0, ¿verdad? Podemos ajustar esas probabilidades, esos parámetros que tenemos, pero eso no es tan importante para este charla. Entonces, los resultados de esto es que en el espacio grande de 100 por 100, lo que tenemos son estas 4 posibilidades. El negro es la presa, el rojo es el depredador. Entonces, esto es 100 por 100 aquí. Y lo que tenemos aquí es 0. Lo que tenemos aquí es solamente presa. Y lo que tenemos aquí son en equilibrio, o sea, sigue por mucho tiempo, ¿verdad? Hace tiempo que no quiero verlo más. Entonces aquí hay, tal vez lo puedes ver desde atrás, pero aquí hay negro y rojo, los dos. Negro es la presa y rojo el depredador, ¿verdad? Aquí hay los dos de nuevo, entonces esos dos corresponden a una estabilidad entre el depredador y presa, ¿verdad? Entonces básicamente corresponde al nivel del espacio grande, corresponde a esos 3 diferentes opciones, ¿verdad? Nada, extinción del sistema entero aquí, presa solamente a su capacidad de carga aquí, o algo entre medio, algo con los dos en estado de estabilidad por el largo plazo, ¿verdad? Exactamente lo que teníamos en la teoría clásica, ¿verdad? Entonces, todo ese trabajo, poniendo aquí, desarrollando la idea, poniendo la computadora, haciendo simulaciones por horas y horas y horas y horas, y llegamos al punto que, bueno, nada pasa. Un poco disappointed. Decepcionado un poco, ¿verdad? Ok, ya terminó la charla. Entonces, no terminó la charla, pero el punto es que si, aunque está diciendo que a un sitio chiquito, ¿verdad? Hay inestabilidad, o sea, no puede coexistir este sistema, ¿verdad? Cuando tú pones en espacio, sí puede estabilizarlo. No necesariamente, depende de los parámetros precisos, ¿verdad? Pero tiene básicamente la misma estructura que tenía en el sistema clásico. Y eso es bastante importante. Lo que está dando la estabilidad es la dinámica en espacio, ¿verdad? No podemos tener esa estabilidad si no está viviendo en un espacio físico así. Okay. Ahora vamos a ver lo que pasa si tiene más que un depredador. Y tenemos más que un depredador en el sistema. Aquí son las escamas, aquí de nuevo. Y aquí sí una catarina, el Coleoptera catarina, aquí. Su larva aquí, su adulto aquí. Y vas a hablar más sobre esta especie mañana. Entonces, bastante interesante su historia natural y todo eso. Pero para ahora, solamente otro depredador. Entonces, empezamos con rock, scissors, paper, ¿verdad? Tijeras, piedra, papel. Pero ahora tenemos otro depredador, ¿verdad? Entonces, otro sistema, otro bucle intransitivo. Entonces, en vez de rock, scissors, paper, lo que tenemos es rock, scissors, paper, lizard, Spock. ¿Qué es Spock? El lagartijo, por ejemplo, veneno Spock y las tijeras descapitan el lagartijo, etc. Pero obviamente es un chiste, pero es la verdad. Tiene dos depredadores, va a tener algo así. O va a ser más que un bucle intransitivo, ¿verdad? O sea, bucles intransitivos acoplados básicamente, ¿verdad? Y ahora si piensan más, tienen más depredadores también, ¿verdad?
tú puedes pensar no solamente rock, scissors, paper, lizard, Spock, sino rock, paper, scissors, lizard, Spock, Spider-Man, Batman, Wizard, Block. Okay, ese cómico es un chiste, pero la verdad no es un chiste, ¿ok? Si tenemos esos arreglos, eso vamos a esperar algo así, sinceramente. Pero no voy para allá, voy solamente para este otro potencial bucle intransitivo, ¿verdad? Entonces tenemos este arreglo aquí con la escama y el parasitoide, que es un bucle intransitivo por definición. Y aquí tenemos la Catarina y su escama comidas aquí, que es otra bucle intransitiva. Vamos a investigar ahora qué pasa cuando están acoplados, ¿verdad? Ahora, el tema de osciladores acoplados está creciendo como un tema en ecología bastante fuerte, ¿verdad? Está basado en las observaciones de este tipo, Christian Huygens, un físico holandés hace tiempo, ¿verdad? Y no tengo tiempo para decir todo el cuento, pero básicamente él notó que él tenía esos relojes de péndula, ¿verdad? En su pared, y él notó que ellos estaban haciendo esto, ¿verdad? Entonces, es bastante raro, ¿verdad? Entonces, él cambió para hacerlo así, ¿verdad? Y 2 horas después regresó y está haciendo esto, ¿verdad? Hizo esto varias veces, ¿verdad? Y siempre estaba pasando la misma cosa. Empieza así, pero llegó eventualmente así. Y la verdad es que este reloj y este otro reloj estaba recibiendo vibraciones de la pared, aunque la pared era de cemento, ¿verdad? Entonces, una conexión sencilla va a causar los osciladores para sincronizarse, ¿verdad? Y de eso viene mucho diferente análisis matemática, pero no voy a hablar más sobre eso, pero solamente para señalar que lo que tenemos que hacer con bucles intransitivos, que son osciladores básicamente, tenemos alguna pregunta semejante de los que Christian Huygens. Entonces, básicamente lo que tenemos así es el capeto, que es vacío, una tasa de migración de la presa para tener un capeto con presa, y después tasa de migración del depredador 2 para tener presa de depredador 2, tasa de consumo del depredador 2, así un capeto vacío. Las mismas cosas con el otro depredador 1, asumiendo que los dos depredadores no pueden ocupar el sitio a la misma vez, que en la naturaleza es la realidad. Okay. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Piensa en eso para un momento y voy a decir que es obvio lo que va a pasar. Es obvio, pensando en esto, la combinación dinámica espacial con bucles intransitivos es un estudio, yo no hice ese estudio, pero es un estudio bastante interesante. Es un modelo un poco diferente, pero semejante, ¿verdad? Que tenemos especie A, especie B, especie C. Entonces, pero en especie B tenemos otro genotipo. Entonces, perdóname, tenemos 2 genotipos de B y está operando en el mismo sitio, ¿verdad? Y B' es un competidor mucho más fuerte que B. Entonces, tienen un sistema que tiene 2 genotipos en competencia, ¿verdad? Un genotipo es bastante eficiente en su competencia, otro es menos eficiente en su competencia, ¿verdad? ¿Qué tú crees que va a pasar? Si tú piensas en evolución clásico, ¿verdad? Tú vas a pensar, obviamente, que B' va a dominar la situación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la densidad de la población de los 3. Rojo es A, verde o azul es C, y gris o negro son los 2B y B'. Y negro es el B, gris aquí es el B'. O sea, esperamos, como puedes ver aquí, que gris va a ganar la competencia. Pero lo que pasa, está en espacio, ahora está en espacio seguro. Lo que pasa en este caso es que lo que está fuerte en su competencia es lo que pierde. Eso es una de las cosas que cuando tú puedes ver que bucles intransitivos a veces da resultados que
inicialmente cree que no es posible, ¿verdad? Y obviamente lo que pasa aquí es que B, si está en espacio, tiene este pedazo del espacio donde B' está dominante, ¿verdad? Si B' está dominante aquí, ¿qué va a pasar? B' va a eliminar C. Si elimina C, eso significa que E va a cancelar la presión contra A. Entonces A va a tener mucha más fuerza y va contra B' y va a eliminarlo, ¿verdad? Pero en otro sitio donde no tiene B', tiene B solamente, B no va a eliminar C. Entonces C tiene un control poco sobre A que está tratando de eliminar B. Entonces bastante sencillo realmente. Entonces digo yo, por eso se llama Rock, Scissors, Paper and the Survival of the Weakest, la sobrevivencia de lo más fuerte, de lo más débil, ¿verdad? Por Friend y Abraham. Fue publicado en 2001. Quiero enfatizar que eso es el espacio que ese funciona. Ok, ¿qué podemos esperar? En este caso, tenemos migración, solamente en estos dos casos, migración es solamente local, de un sitio a los 8 sitios alrededor, ¿ok? Y la tasa de ataque del segundo depredador es baja, o la tasa de ataque del segundo depredador es alta, ¿verdad? Y los resultados totalmente esperados es que en este caso depredador 2 va a extinguirse y depredador 1 va a prosperar. En el otro caso, el depredador 2 va a prosperar, depredador 1 va para extinción, ¿verdad? No sigue por aquí, pero yo sé que va por extinción, ¿verdad? Ahora podemos hacer clásico, y eso lógicamente, eso que uno puede pensar. Seguimos con migración solamente local, pero ahora cambia estos parámetros, ¿verdad? Para tener la tasa de migración del segundo depredador es alta, tasa de ataque del segundo depredador baja, ¿verdad? Eso debe ser el primer depredador, lo siento. Entonces, ese flecha indica cómo vamos a cambiar los parámetros, ¿verdad? La tasa de migración de ese depredador 2 está más alto que antes, pero su tasa de consumo de la presa está bajo. El otro depredador es opuesto, ¿verdad? Entonces, la tasa de migración es bajo, la tasa de consumo es alto. Eso es clásico, un trade-off, ¿verdad? Trade-off entre dispersión y competencia que supuestamente va a estabilizar el sistema. Entonces, lo que pasa, ¿qué pasa? Bueno, la verdad, una sorpresa. Si tú juegas con esos parámetros, muchos diferentes parámetros. Yo hice eso pensando que es bastante obvio lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, el resultado fue que este resultado con depredador hasta extinto o el otro depredador extinto, o sea, uno o otro va a prosperar. Tú no puedes ajustar estos parámetros hasta el punto que coexisten estos dos depredadores, ¿verdad? Eso fue una sorpresa a mí. Ahora, hay algunas combinaciones de parámetros donde ellos coexisten por mucho tiempo, pero si tú pones la computadora para correr una semana, ¿verdad? Tú vas a ver si eventualmente depredador 1 o 2 va a extinguirse, ¿verdad? Entonces, este arreglo que todo el mundo cree que va a estabilizar el sistema, no puede. Ahora, tal vez prácticamente pueda, ¿verdad? Porque, como dije, la computadora tiene que correr para una semana para ver la extinción. Entonces, tal vez en la realidad sí funciona, pero estamos hablando sobre teoría aquí, entonces no estamos hablando sobre la realidad. Más o menos. Ojalá, entonces, ¿cómo podemos establecer eso? Yo llegué a este punto, estaba bastante, no confuso, pero era una sorpresa. Todo era una sorpresa a mí. Y ojalá que para algunos
ustedes también es una sorpresa, ¿verdad? Entonces, empecé a pensar en la estructura del ambiente donde estaba funcionando todo eso. Aquí está un retrato de Finca Irlanda, donde trabajamos en el Soconusco de Chiapas, ¿verdad? Y como tú puedes ver, esos son los arbustos de café aquí. Y como puedes ver, no son regulares, ¿verdad? No son tan regulares. En la teoría, lo que tenemos en la computadora es bastante regular el espacio donde estamos trabajando, ¿verdad? Pero aquí está la realidad. Eso es una parcela de 20 metros por 20 metros en la posición de cada arbusto de café. Como tú puedes ver, no es tan regular, ni es tan al azar. Lo que refleja realmente es, aquí están las filas donde estaban sembrados los cafetos, ¿verdad? Y aquí tú puedes ver algunas indicaciones de dónde fueron las filas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con café? Su siembra en fila bien chévere, bien regular y todo eso, ¿verdad? Pero el año que viene uno se muere para alguna razón. Entonces tiene que resembrarlo. No puede sembrarlo exactamente en el mismo sitio porque hay el viejo ahí, entonces siembra como medio metro, 1 metro al lado, ¿verdad? El año que viene se cae un árbol y quita 5 o 6 cafetos, ¿verdad? Tiene que resembrar eso. Entonces, durante este tiempo, lo que tiene es una desviación de regularidad. Digo yo, es casi como si fuera, está alazareando, es una palabra. Está más o menos llegando al punto que está al azar, ¿verdad? Pero no está al azar, es algo entre medio, no sé qué quiere decir con esto. Ahora pensando en eso, nosotros pensamos que tenemos que cambiar el espacio en donde tenemos ese modelo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cambiar el espacio? Y eso llega a la teoría básica de la teoría de redes, ¿verdad? Entonces, eso es el red donde empezamos. Es el red de donde vienen todos los resultados que he hablado hasta ahora, ¿verdad? Entonces, hay una manera para cambiar el red, ¿verdad? Si algo, la presa o depredador, tiene una dispersión más grande, más alto, ¿verdad? Así, este red regular convierte en un red que se llama un red de pequeño mundo, ¿verdad? Eso es lo que se llama formalmente ese tipo de red de pequeño mundo. Pequeño mundo porque de un lado del mundo puede brincar de vez en cuando al otro lado del red. Otra cosa es que no es solamente la migración del organismo que es involucrado, sino la posición de los cafetos, ¿verdad? Entonces, podemos tener un red más o menos así. Es un red que estoy hablando ahora, un red agrupado, ¿verdad? Con nudos agrupados. Poniendo los puntos, tenemos un red agrupado de pequeño mundo, ¿verdad? Y eso es lo que creemos está funcionando en el sistema, ¿ok? Entonces, si hacemos este mismo arreglo, pero en un espacio que es con migración pequeño mundo, espacio agrupado, bingo, ahí es donde puede estar estabilizado los dos depredadores, ¿verdad? Bueno, eso es chévere, creo yo es chévere, y eso es la terminación de la charla, ¿está bien? No, porque viene otra pregunta ahora, ¿verdad? Eso es la verdad. Pero ahora viene la pregunta, ¿de dónde viene la estructura? Ok, la estructura viene, en el caso de café, seguramente viene del campesino o la campesina que está cambiando la posición de los cafetos, ¿verdad? En un sentido más general, donde viene la estructura del espacio, donde queremos que nuestros bucles intransitivos están funcionando, en cuál los bucles intransitivos están funcionando, ¿verdad? Y ahora tenemos inspiración de una teoría que viene de la física, ¿verdad? ¿Hay algunos físicos aquí? Físico. Yo siempre estaba ajustando la cámara y siempre creo que es alguien. No hay físicos aquí. Hay fanáticos de física. Sí, ok. Sí, fanáticos de física. Hay una teoría de Broglie-Bohm, que también se llama ola piloto. Y es una teoría que
muchos de los físicos creen que no es la verdad, pero está una teoría en serio. Entonces, en vez de usar la posición de un electrón en un átomo, es una probabilidad solamente, lo que dice el físico de cuanta, ¿verdad? Es una probabilidad solamente, tú tienes una distribución de la probabilidad, aquí está el núcleo, aquí está la probabilidad, y más que todo encuentran en algún sitio por aquí el electrón, pero es una probabilidad. ¿Te acuerdas? Einstein dijo que él nunca le gustó eso porque él dijo que Dios no hace dice, no dados con la realidad. Y eso básicamente dice que no hay otra cosa que está pasando, hay una dinámica de otra sustancia que no sabemos qué es, otra sustancia que está haciendo un piloto, es un piloto para decir dónde está una ola y el electrón está ubicado en esta ola, ¿verdad? Y eso es de Wikipedia, si quieres buscar Pilot Wave Theory en Wikipedia, eso es lo que es. Entonces tiene esa sustancia que tiene su dinámica que está basada en esos dos físicos, ¿verdad? Las ecuaciones de ellos, que da un background que parece más o menos así. Entonces aquí está donde está el núcleo del átomo, ¿verdad? Y aquí son las olas alrededor. Entonces las olas contienen los electrones, ¿verdad? Entonces básicamente dicen que hay otro sitio de donde vienen las instrucciones, el piloto para el electrón. No voy a decir si eso es una teoría buena o mala, pero si quieres ver, hay varios YouTube videos que están bastante convencientes, ¿verdad? Y eso no es del loco el misticismo ni nada de eso. Eso de verdad es física, ¿verdad? No es aceptado por muchos físicos, pero es una posibilidad. Todos los físicos dicen que sí, es una posibilidad. Pero olvídate de la física, ahora la inspiración para nosotros es que tal vez tenemos una ola piloto en la ecología, ¿verdad? Eso puede explicar de dónde viene el espacio. Ahora podemos parar allí y decir solamente que hay una ola del patrón del espacio, pero en nuestro caso hay un candidato que puede funcionar como la ola piloto, ¿verdad? Eso es el retrato que presenté antes, ¿verdad? Y aquí están los capetos, pero también tú puedes ver aquí los árboles de sombra. Y en esos árboles de sombra vive una hormiga. La hormiga azteca se azul y vive solamente en los árboles de sombra, solamente, ¿verdad? Y aquí lo que hacen ellos son cuidadores de la escama. Entonces están cuidando las escamas, y cuando ellos están cuidando las escamas, esos dos depredadores, el parasitoide y la catanina, no pueden, o es más difícil, entrar a la escama. ¿Okay? Entonces, pero lo que pasa es que esta hormiga misma está depredado por un parásito, una mosca en la familia Foridae, ¿verdad? Que ataca a la hormiga. Y tenemos bastante evidencia que cuando vienen los fóridos, eventualmente la hormiga tiene que mover su nido o muere. No estamos seguros cuál es cuál. Pero entonces lo que tenemos aquí, obviamente, es un bucle intransitivo, de nuevo. Tenemos capetos vacíos, azteca escama junto aquí, y azteca fórido, que es un bucle intransitivo. Ahora sabemos, ya hemos publicado esto sobre azteca, y eso es lo que tenemos del campo. Es una parcela de 45 hectáreas que tenemos en la finca, que es permanente marcado, y tenemos todos los árboles de sombra marcado y medido y todo eso, ¿verdad? Estos puntos de gris aquí es donde están los árboles de sombra. El puntos en negro son árboles de sombra que tienen un nido de esta hormiga, ¿verdad? Entonces tenemos el modelo aquí, perdón, esos son datos de campo, y tenemos un modelo basado en este bucle intransitivo, ¿verdad? Y el modelo representa lo que pasa en el modelo, ¿verdad?
pero como tú puedes ver, cualitativamente parece más o menos como los datos que tenemos, ¿verdad? Y también sabemos que eso es un sistema, o argumentamos que es un sistema auto-organizado, porque si tú graficas el logaritmo del tamaño de un clúster, de una agrupación, contra el logaritmo de la frecuencia de este tamaño de clúster, tiene una línea recta, ¿verdad? Entonces, eso es una función de poder, que es una indicación, no garantía, pero una indicación que el sistema está auto-organizado. Entonces, este sistema que tiene agrupaciones aquí, por ejemplo, hay un grande aquí, pero también tiene nidos aislados aquí, aquí, acá, otra agrupación aquí, otra agrupación aquí, etcétera, etcétera. Es una indicación que está organizado. Esto es lo que pasa con el modelo, que no es tan sorprendente porque es un mero modelo, pero eso también lo que aparece en los datos del campo, que está bastante impresionante, por lo menos para mí es. Ok, la distribución de nidos de la hormiga azteca ceracea sur, en los datos OR o en el modelo, está bastante agrupado. Es la situación que hemos dicho antes, es que resulta en esos dos bucles ser estables, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, básicamente tenemos esto. Si podemos empezar, esos son los dos bucles acoplados, ¿verdad? Y podemos imaginar que ellos están viviendo ahí donde no hay azteca, o aquí, ¿verdad? Sitios donde no hay azteca. Entonces, eso es donde pueden vivir ellos. Y el punto es que ellos no pueden vivir dentro de sus agrupaciones de azteca. Entonces, las aztecas forman un patrón, ¿verdad? En el ambiente. Forman este patrón en el ambiente. Por eso estamos diciendo que ellos están, el piloto, el patrón en el ambiente. Ahora, para explicarlo un poquito mejor, aquí está la finca, okay, aquí tú puedes ver los árboles, algunos de los árboles de sombra, y tienes que apreciar la idea de la distancia critical. Aquí hay un árbol, vamos a decir que eso tiene un nido de hormigas, ¿verdad? La hormiga anida en ese árbol, pero está patrulando los cafetos alrededor, ¿verdad? ¿Hasta dónde está patrulando? Bueno, patrula bien fuertemente a un área, digamos, 3 o 4 metros, ¿verdad? Alrededor, así. Pero patrula todavía, pero no al mismo nivel, pero patrulla también a un área mucho más grande, digamos 10 metros o algo así, ¿verdad? Entonces, esos son los dos diferencias. Entonces, la distancia critical dicta dónde pueden vivir los otros dos depredadores, ¿verdad? Y depende en la actividad de los dos otros depredadores también, ¿ok? Entonces, eso es, si asumimos que el rango de distancia, o sea, distancia critical, es como 5 metros, como el primero, 4 o 5 metros, eso es la distribución de los nidos de azteca. Eso fue en 2015, creo, ¿verdad? Entonces, si asumimos que es 30 metros, parecía así. Ahora, desde el punto de vista del sistema de los dos bucles intransitivos originales, ellos pueden vivir aquí, donde está blanco, ¿verdad? No pueden vivir donde está negro. Entonces, aquí pueden vivir bastante, aquí no tanto, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer, en vez de concentrar en los árboles que tienen nidos, como esto y esto, a dos diferentes de distancia critical, podemos mirar los árboles que no tienen la azteca, porque esos son los árboles donde pueden vivir los dos bucles. Entonces, si tiene esto que corresponde a esta distancia critical, ¿verdad? Como tú puedes ver, si compara aquí hay estos grupos aquí,
son estos grupos aquí, ¿verdad? Esos verdes son las otras. Entonces, verde es donde pueden vivir los dos otros depredadores. Entonces, aquí es cuando tiene la ventaja al competidor, aquí la ventaja del dispersador, y todo está bastante bien, ¿verdad? ¿Cómo estoy contigo? Está bien. Entonces, podemos preguntar sobre la distribución de los árboles que no tienen nidos de azteca, porque esos son los árboles donde pueden vivir los dos depredadores, ¿verdad? Entonces, asumiendo que tenemos un área bastante grande, tenemos esta función de poder, ¿verdad? De nuevo, esas son las agrupaciones de árboles, esas son la frecuencia, logaritmos los dos, ¿verdad? Pero cuando tiene más chiquito, o sea, cuando tiene más espacio para el depredador de presa, eso como aparece aquí, con estos puntos aquí, un montón de puntos aquí, eso es 0 logaritmo, que significa 1, ¿verdad? En eso son los agrupaciones bien grandes, ¿verdad? Entonces podemos proponer que en esos sitios grandes grupos favorecen el depredador 1, porque el depredador 1 es lo que tiene una tasa de migración bastante bajo, pero su eficiencia de comer dentro de su agrupación está bastante alto. Pero aquí, esos son pequeños grupos que favorecen el depredador 2. El depredador 2 es lo que tiene una tasa de migración bastante alto, ¿verdad? Entonces, básicamente explica de dónde viene, dónde puede venir este tipo de arreglo en espacio. Ok. ¿Y de dónde viene eso originalmente? Viene de este bucle aquí que está conectado con el cafeto vacío. Entonces tenemos los dos originales, presa, depredador 2, cafeto vacío, cafeto presa, depredador 1, cafeto vacío, ¿verdad? Pero ahora tiene este otro bucle que estoy diciendo que forma el piloto de la estructura del espacio, ¿verdad? Aquí presa alternativa, depredador alternativa, y también es general, explica todo, ¿verdad? Entonces estamos bien, eso solamente añadiendo esta parte aquí de la azteca, estamos añadiendo aquí y todo está bien. Todo está bien, excepto. Eso es lo que pasó. Y tú puedes ver este azul, que es el depredador 2, va por extinción de todas formas. Y no puedes evitarlo. O sea, entonces, tenemos el sistema de bucle acoplado que no puede estar estable, ¿verdad? No importa lo que hace con él. Pero si impones una estructura de pequeño mundo, agrupaciones del espacio, sí, eso puede estabilizar el sistema, ¿verdad? Ahora, si tiene otro bucle transitivo que da esta misma estructura, no puede estabilizarlo. Ok, ahora tengo un dolor de cabeza. En este momento, la historia del desarrollo de ese proyecto fue un dolor de cabeza. ¿De dónde viene eso? Y regresando a este retrato aquí, y aquí son los dos diferentes distribuciones de azteca en la ¿verdad? Ese donde tiene menos espacio para vivir, ¿verdad? Menos espacio para vivir, pero si tú brincas de espacio, tú puedes llegar a los espacios. Los espacios son los blancos, ¿verdad? Y aquí, donde tiene mucho espacio aquí, donde pueden vivir, ¿verdad? Eso es una simulación. Y el azul, esto es la azteca, y el otro color es azteca confórido, ¿verdad? Entonces, lo que puedes ver aquí, muchos espacios blancos, ¿verdad? Mucho espacio blanco, como está aquí. Y aquí, otros parámetros, tiene este ejemplo, con menos espacio blanco, que ese corresponde a eso, ese corresponde a eso. Que debe funcionar. ¿Por qué no?
Aquí son este tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Acuérdense, el sistema puede vivir en el áreas blanco solamente. Vamos a ver de cerca. En estos espacios aquí, de un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Aquí hay mucho espacio blanco. ¿Puedes ver aquí? Y aquí, un momento en tiempo, casi no hay espacio blanco. Y aquí después, hay muy poco espacio blanco. Aquí está regando más espacio blanco. Entonces, está cambiando siempre. Sí tiene esta estructura de pequeño mundo agrupado, pero esta estructura está cambiando. Ahora, un experimento, voy a terminar rápido ahora, un experimento para dar el resultado que es más importante. Si tú pones el sistema piloto para funcionar para como 10 años, ¿verdad? Para formar un patrón, pero después dice que no va a funcionar más nada, eso es lo que pasa. Está funcionando como loco aquí, después pone en la computadora, dice que no está funcionando más nada, entonces sigue una línea recta aquí y mira lo que pasa. El verde es un depredador, azul otro depredador, y está perfectamente estabilizado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cuando este programa pilota, el bucle pilota está funcionando por todo el tiempo, no pueden hacer eso, pero cuando tú paras aquí, pueden hacer eso perfectamente. Bueno, el secreto, lo que pasó, es que tú tienes que mirar esos lapsos de tiempo aquí, de un año a otro año, de este año y de este año, pero asume que hay una desviación en el tiempo importante a las transformaciones del sistema, ¿verdad? Entonces, en vez de brincando desde aquí a aquí, si tú brincas desde tiempo 1 a tiempo 3, tiempo 3 a tiempo 5, o sea, hay una desviación entre el tiempo significante para los bucles originales, ¿verdad? Y el bucle piloto. El bucle piloto va, en vez de así, el bucle piloto va así. Entonces, entre medio, efectivamente, tiene una estructura constante. Entonces, eso significa que otro factor que tenemos que considerar, otro parámetro que se llama tau, en nuestro caso, y este tau, básicamente cuando tú haces tau, lo que pasa es pues eso es un tau infinito, ¿verdad? Pero, ¿dónde está? Aquí. Cuando tiene diferentes taus, es un tau igual a 2, que básicamente no funciona, el azul va por extinción de nuevo, pero un tau igual a 10, que tiene verde, azul por siempre. Tau igual a 50, verde, azul por siempre. Tau igual a 100, igual. Entonces cuando tau llega a un punto crítico, ¿verdad? Tau más grande que eso va a estabilizar el sistema por completo, ¿verdad? Entonces, tú puedes, investigamos esto bastante, entonces empíricamente en el modelo determinamos que si eso es tau, de 0 a 10 aquí, lo que presenté, ¿verdad? Y estimamos el tiempo para extinción, ¿verdad? Si tenemos un tau bastante chiquito, el tiempo para extinción es bastante bajo, es como 50 años, ¿verdad? Pero como tau incrementa así, el tiempo para extinción es bastante alto. O sea, siempre baja extinción. Entonces, si tienes un tau como 60, el tiempo para extinción es como 15,000 años. Depende de tu organismo. 15,000 años, 15,000 meses, 15,000 días, 15,000 segundos para bacterias, no sé, pero... Entonces, si sigue con eso, encontramos este arreglo que está bastante conocido en la literatura sobre hipótesis de escala dinámica, ¿verdad? Como tenemos aquí, eso es tau, aquí, y eso es esta parte aquí, solamente esta parte aquí, y como tú puedes ver, sube hasta el punto que está infinito, ¿verdad?
si eso es la ecuación, y si tau por b igual a, obviamente e va a estar infinito, ¿verdad? Entonces, como tau incrementa, e llega hasta infinito. Entonces, este punto aquí, en este caso es 21, tau igual a 21 años, ¿verdad? Eso es el punto de formalmente, matemáticamente, el sistema está estable sobre el largo plazo. Obviamente, cuando estamos aquí, digamos tau 15, digamos tau 19, ¿verdad? Tau 19, estamos hablando sobre, eso es 120,000 años, ¿ok? Entonces 120,000 veces o 120,000 días. Entonces prácticamente es estable sin eso. Pero matemáticamente, formalmente, si pasa por este valor de 21 en este caso, formalmente es estable en el largo plazo. Entonces, el resumen, empezamos con esto, después con esto, después con esto, después con esto y después con esto. Eso es el resumen, eso es la teoría general de formación piloto-patrón y la consistencia de bucles transitivos de depredadores, ¿verdad? Y eso es el sistema, como imaginamos, existe en la finca de verdad, y eso es un resumen básicamente de toda la teoría. Muchas gracias. ¿Fue todo claro? No fue claro. En todas las gráficas lo que muestra son los promedios en el espacio, son promedios sobre rubros espaciales. O sea, ¿por qué la tendencia paramétrica de los comportamientos? ¿No? Entonces, no es para entender qué es lo que muestra la gráfica. Como por ejemplo en estas gráficas. Sí, perdóname. Esos son sumiendo todos ese espacio que tienen. Esas simulaciones fueron 200 por 200 del espacio, ¿verdad? Simplemente contando cuál es cuál. ¿Okay? Entonces, eso es efectivamente la densidad de la población sobre tiempo. Eso no fue claro, yo sé. Sí. Sí, muchas gracias, estuvo muy interesante la charla. Me pregunto, cuando acopla los bucles no transitivos inicialmente, estos están acoplados porque hay retroalimentación entre ellos, pero el bucle que incluye a las hormiguitas, ese no parece estar, por alguna razón no parece estar influido por el otro bucle. ¿Es eso realista? Que no hay ninguna retroalimentación hacia las poblaciones de hormiguitas, y no podría eso eliminar la necesidad de meterle un tau por ahí, que no me quedó muy claro biológicamente qué significa. Es una pregunta súper buena, y si quieres invitarme para otra charla, seguir con eso. Pero en este caso, eso es solamente uno de 4 diferentes casos discretos que puedes poner, ¿verdad? Estoy trabajando con eso ahora mismo, entonces el año que viene tal vez regreso para los resultados. Pero quiero clarificar una cosa. Este bucle piloto está conectado en otra forma. Los primeros 2 bucles están conectados por la escama, el bucle piloto está conectado por el capeto discreto, el capeto vacío. ¿Okay? Entonces son conectados en diferentes formas. Pero muy buena observación, tiene 4 diferentes posibilidades, y no es claro que los 4 van a dar los mismos resultados. Estoy trabajando en eso ahora. ¿Sí? Sí, gracias por la plática. Tú empezaste, mi pregunta es sobre la unidad de análisis, porque empezaste con una hoja y terminaste con un individuo, pero dentro del mismo individuo no hay una diferencia de comportamiento de todos los organismos, como arriba en el árbol, abajo en el árbol, más afuera, adentro. No, ninguna. Esos organismos son bastante constantes. Tú estás hablando sobre la realidad o el modelo. La realidad de un arbusto o de un árbol, que no habrían diferencias entre comportamiento en el mismo individuo.
Sí, obviamente hay una diferencia. Buen punto, tienes razón. Hay diferencias, pero eso no es parte de la teoría. La teoría, al fondo, solamente dice que tiene un espacio. Yo estoy diciendo solamente para tener un base, por lo menos cualitativo, con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, solamente estoy diciendo que un cafeto es un punto en tiempo que es 100% consistente, la presa ahí, el depredador y presa ahí, y su vacío ahí, ¿verdad? Más cerca de la teoría son las naranjas, ¿verdad? Entonces, de la teoría que es totalmente irrealista y todo eso, como cualquier teoría, ¿verdad? Desde esta teoría vienen los naranjas, que está poquito más de verdad, después de los cafetos, que es menos realidad, ¿verdad? Pero todo lo que dije está relacionado con esto, con los puntos teóricos, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, pues es un estudio en un sistema un poco más complejo, como es el de los cafetos. Y en sistemas monocultivos de grandes extensiones, ¿cómo estarían funcionando? Bueno, yo creo que la verdad es que yo creo que esa teoría tal vez funciona mejor en un monocultivo, ¿verdad? Porque un monocultivo, especialmente un monocultivo moderno, cuando tiene esos plántulas que está bien limpio de cualquier cosa, ¿verdad? Que si tiene una presa, es bastante obvio que está infectado con esta presa. Si tiene el depredador de este organismo, también la misma cosa. Entonces, tal vez tal vez voy a cambiar toda la charla para la próxima vez para poner un monocultivo de soya o algo así. De soya transgénicos, tal vez sería mejor. Pero estoy tratando de entenderlo para mí propio, por lo menos, mi propio mente. Estoy tratando de entender un sistema más agroecológico, ¿verdad? Yo creo que el sistema puede funcionar en cualquier sitio. Yo creo que clave es que estamos hablando sobre el análisis empieza con un punto suficientemente pequeño que depredador y presa no puede coexistir, ¿verdad? Si está bien pequeño, no pueden existir. Este cuarto, por ejemplo, si tú pones una población de cebras y una población de leones, ¿qué tú crees que va a pasar? De los leones va a comer los cebras y después ellos van a morir de hambre. Entonces, si está suficientemente pequeño que no pueden coexistir, eso es la asunción clave, ¿verdad? Pregunta. ¿Sí? El entender esta teoría, el entendimiento de esta teoría, ¿en qué le puede ayudar a los productores de los capitales, por ejemplo, en relación a los depredadores? A que se presenten estos depredadores o no. ¿Cómo ese puede ayudar a los productores? No sé, para mí, una de las cosas que yo quiero hacer con productores, cuando hablo con productores, es dar un sentido de cómo funciona el sistema, ¿verdad? Siempre pienso en el Morales Effect. ¿Tú conoces el Morales Effect, verdad? Okay. Bueno, el Morales Effect básicamente dice que como agroecólogos no debemos estar concentrando en los problemas que tiene una parcela o una finca, ¿verdad? Debemos estudiar las fincas que no tienen problemas y entender cómo está funcionando a que no tienen problemas, ¿verdad? Entonces, para mí, yo veo una finca de café y es la verdad que esta finca de café tiene este organismo que potencialmente es una plaga bastante grande. En otras áreas, en monocultivos, por ejemplo, de café, puede llegar a disminuir la producción como hasta 30%, 30-40%, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, en mi mente por lo menos, ¿cómo puedo entender que en la finca que tenemos, que debe ser una plaga, nunca es una plaga? Y la razón, creo yo, tiene que ver con la complejidad del sistema que está manteniendo plaga potencial bajo el umbral que está considerado una plaga, ¿verdad? Entonces,
contestando tu pregunta de una forma no directa, obviamente, estoy diciendo que como puedes ayudar al campesino o campesina, es para, tal vez ellos pueden entender cómo está funcionando su sistema mejor. Porque yo creo, como técnico, no soy muy buen técnico, pero como técnico en principio, ¿verdad? Yo no creo que yo debo estar diciendo qué debes hacer al campesino o la campesina, ¿verdad? Pero sí, yo creo que yo debo tratar de hacer, eso es cómo está funcionando tu finca, y con mis conocimientos tal vez tú puedes entenderlo un poquito mejor, y con eso tú puedes hacer los cambios que tú quieres hacer, como estabas haciendo antes, ¿verdad? También tú puedes hacerlo un poquito mejor. Entonces esto, lo que yo debo decir, en mi opinión, a la campesina o la campesina. ¿Okay? Bueno, quedamos una y dos. Primero, muchas gracias por el tiempo y por la plática. Tengo una duda muy puntual. ¿Qué tiempo tiene interactuando el café, en este caso con el bosque de Finca Irlanda? Es decir, ¿cuándo se convirtió en un sistema agroecológico? Y si hay o analizaste esta interacción de depredador-presa antes de que existiera el cafetal en el bosque. Dos buenas preguntas. La primera pregunta yo sé más o menos. Alrededor de 100 años, menos de 100 años, pero bastante tiempo está manejado, más o menos así. 100 años más o menos. Es la pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta. ¿Qué fue la segunda? que si sabes concretamente en ese sitio cómo interactuaba la hormiga azteca y las presas y los demás. ¿O antes de la finca? Antes de la finca. Mira, es una buena pregunta y siempre pienso en eso. Es una súper buena pregunta. No sé la respuesta, ¿verdad? Pero cuando tú vas en un bosque natural, yo me acuerdo, enseño cursos en ecología de campo, ¿verdad? Con estudiantes en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Ese hormiga es bastante importante. ¿Por qué? Porque puedo identificarlo, es una cosa, para que los estudiantes crean que soy bien sabio. Entonces, puedo identificar y sé que en una caminata en el campo puedo encontrar un nido. Pero a veces cuesta mucho tiempo para encontrar un nido, ¿verdad? Entonces, en un bosque natural seguramente existe, es relativamente común, pero no tan común que está en la finca Irlanda. ¿Okay? Con respecto de los otros organismos, la escama, no sé, la escama es donde quiera en el mundo, ¿verdad? La escama tiene preferencias para café y cítrico, pero vive en otras plantas también. Entonces, tal vez está en el bosque natural, no sé. Seguramente está en nuestra casa, en nuestras plantas tropicales. Y creo que el parasitoide está nativo, entonces probablemente estaba aquí antes también. Y seguramente la catarina está nativo desde aquí, estaba ahí en el pasado también. Pero también la catarina puede estar asociado con otras hormigas también. Entonces, tal vez en el bosque natural tiene conexiones un poco más complicadas, no tanto, pero un poco más complicado que en la finca, ¿verdad? Pero lo que yo creo, nadie había estudiado eso, pero lo que yo creo que es todo este sistema probablemente existe en un bosque natural también, pero es imposible a estudiar, porque el bosque natural es demasiado messy, ¿verdad? Sí. Bueno, la pregunta era que si ves un sistema natural, se pueden seguir como agregando y agregando variables, ¿no? Y ahí se ve como cada vez que agregas una variable o diferente, cambia, haces un retraso temporal o la parte espacial, puede cambiar completamente la dinámica de la estabilización o no. Entonces me preguntaba si había como algún estudio en donde puedas mostrar cómo a partir de cierta cantidad de variables ya no cambia la dinámica. O sea, que puedas decir, en este momento ya es un sistema suficientemente robusto y cualquier otra variable que estés agregando ya no te dice más de lo que estás...
Ok, puedo decirte, primero, yo sé que no, la respuesta a tu pregunta que es no, nadie había estudiado eso, ¿verdad? Pero segundo, quiero decir que es una buena hipótesis, una buena observación de algo que alguien debe estudiar. Obviamente, yo estoy hablando sobre 2 depredadores y sabemos que hay, depende del sistema, ¿verdad? Pero hasta cientos, 200, hasta 1000 depredadores en el sistema, depende de qué sistema estás hablando. Entonces, llega a un punto que tiene desde 2 a 3 bucles intransitivos, a 4, a 5, a 6, a 7. ¿Cuándo para? Y también cómo está relacionado con eso. Porque cualquier de esos bucles puede ser un bucle piloto también, ¿verdad? Entonces, es una buena perspectiva que tú tienes y imagino que tú vas a perseguirlo. Bueno, pues, solo antes de terminar, les recordamos a los que, les avisamos a los que no estaban al principio que mañana Ivette va a dar una charla en el CEICH, en la Torre 2 de Humanidades, también a las 12. Bueno, invitados y te agradecemos mucho, John. Y no sé.